Gente, el domingo es muy bonito porque es un día de descanso, día de familia. Muchos se van desde temprano a comerse su rica barbacoa, su pancita. ¿Y ya desayunó, por cierto? Bueno, pero vamos a comer. Si no ha desayunado físicamente, le tengo una buena noticia: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, pero los cristianos nos gusta el domingo porque es el día del Señor y lo disfrutamos y nos saludamos. No tenemos oportunidad de vernos entre semana por muchas razones, ahora en pandemia menos, pero el domingo aquí nos saludamos, ¿verdad, mis hermanos? Y es un gusto poder hacerlo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. El tema de hoy: la vida sobrenatural en Cristo. La vida sobrenatural en Cristo. Si usted está acostumbrado, cosa que yo siempre le animo a que lo haga, tome notas ahí en el boletín que se le otorga y vaya registrando lo que el Espíritu de Dios le va hablando a su vida, las ideas centrales del mensaje. Eso póngalo en oración y repáselo durante la semana, y también compártalo con otro y dígale: sabes, este domingo en la iglesia en la cual yo me congrego se enseñó este mensaje y aquí hay estas enseñanzas que yo te quiero compartir. Entonces, vivir en esa dinámica de repasar, de volver a tomar en cuenta la lección que Dios me estuvo dando y compartirla con otro, va a fortalecer mi aprendizaje. Dice entonces, capítulo número 2 de Hechos, capítulo número 2, versículos del 1 al 4. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Tenemos Biblias a la mano, de papel, digitales, en una versión, en otra versión. Somos ricos, Señor, en abundancia de versiones bíblicas, Señor, pero yo no sé si somos ricos en el hambre que tenemos de conocer esa palabra, pero yo pienso que sí, Señor. Y si no es el caso, pon hambre de tu palabra en nuestros corazones. Y ahora, en este tiempo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ministre, nos instruya, nos corrija. Espíritu Santo, dirígenos, por favor. Me pongo en tus manos, dame de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito el tema de hoy: la vida sobrenatural en Cristo. El libro de los Hechos es un libro emocionante, lleno de historias en verdad extraordinarias, que tienen elementos que yo llamo así, sobrenaturales. ¿Qué es algo sobrenatural? Algo más allá de lo natural. Vemos, por ejemplo, a un grupo de personas que en cierto momento de su vida eran muy temerosos, incluso eran muy maliciosos, eran personas que eran egoístas, y en cierto momento, en un momento de crisis, este grupo de personas, cuando fueron amenazados por las autoridades de la región donde vivían, pues se escondieron por el temor que tenían. Pero este grupo a la postre se convirtió en el grupo más valiente de hombres y mujeres que quizás haya vivido. Fueron convertidos de temerosos, de miedosos, a hombres y mujeres valientes, arrojados, temerarios incluso. Llegaron a amarse de tal manera que eran capaces de vender propiedades
y con el dinero de esas propiedades saciar la necesidad de las personas que no tenían lo más elemental. O sea, fueron llenados de tanto amor. También este grupo de personas, en algunos de ellos había algunos que Dios usaba para sanar enfermos y aún levantar muertos. Y era tal la manifestación del poder sanador de Dios en sus vidas que en algunas calles sacaban a los enfermos y procuraban que aún la sombra de estos hombres tocase a los enfermos para que fuesen sanados. Es impresionante, es en verdad una vida sobrenatural. Algo también interesante que nos dice este libro de los Hechos de este grupo de personas es que estaban dispuestos a morir, dar su propia vida antes que negar a su Dios o pecar contra Él. Esparcieron la doctrina que habían aprendido de su maestro por el mundo entonces conocido, el Imperio Romano, a pesar de tanta oposición y de que tenían muy pocos recursos materiales para hacerlo. Yo esto, insisto, le llamo una vida sobrenatural. Vivían en la tierra, pero también vivían de alguna manera en el cielo. ¿A qué se debía que este grupo se comportase de esta manera? A la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios los dirigía de manera completa y se convirtieron entonces en estas personas que las historias del libro de los Hechos narran. Pero esta obra del Espíritu Santo tan hermosa y repito por tercera vez, sobrenatural, ¿fue nada más para aquellos que vivieron hace 2000 años? Es también para nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio, que lo que el Espíritu Santo hizo en estos hombres y mujeres lo sigue haciendo el día de hoy en aquellos que rindan su vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Conozco a un hombre que fue alcohólico, mujeriego, violento, pero por la obra del Espíritu Santo se convirtió en un esposo amoroso, en un padre responsable, y llegó a ser incluso un pastor de una congregación cristiana, y todo por la obra del Espíritu Santo. Conocí a un jovencito que era una persona triste, angustiada, enojada con su familia y con la vida. ¿Por qué? Porque su papá tenía 2 familias. Eso había generado un rencor, un resentimiento en el joven, pero fui testigo de la obra del Espíritu Santo en este jovencito y era la persona más alegre, más gozosa, más optimista que he conocido quizás hasta el día de hoy. La obra del Espíritu Santo hace todo eso en aquel que, repito, rinde su vida a nuestro Señor Jesucristo. Conocí a otro hombre que cuando en cierto momento de su vida tenía tantas enfermedades, afecciones físicas, escuche muy bien, ¿sabe cuántas pastillas tomaba al día? 50 pastillas tomaba al día para controlar de alguna manera su salud. Pero llega el Señor Jesucristo, es tocado y llenado por el Espíritu de Dios. El Señor lo sanó y dejó de tomar las 50 pastillas. Quizás solamente tomaba pastillas de menta para el buen aliento. Esa es la obra del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo nos deja vivir, en verdad, mis hermanos, vidas sobrenaturales. Ciertamente vivimos aquí en la tierra, tenemos los pies en la tierra, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos toma y nos llena, es como una conexión con el cielo. Y hoy vamos a empezar a hablar de eso, mis amados. Tomaremos incluso algunos domingos para conocer más la obra y la persona del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar justamente en el capítulo número 2, porque el capítulo número 2 es como una bisagra en la Biblia. Es un capítulo que nos habla de una transición y que tiene visos incluso de cosas que parecen espectaculares. Y ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos que llegó un día especial que marcó el destino de generaciones y generaciones y que nos sigue alcanzando hasta nosotros, la influencia y la obra del Espíritu de Dios que se manifiesta en ese día de Pentecostés. Vayamos al texto que hoy consideramos, capítulo 2 de Hechos. Dice: llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, una de las 7 fiestas anuales que celebraban los judíos, era la fiesta de Pentecostés.
Y Pentecostés significa 50 días. 50 Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y se celebraban dos cosas en el día de Pentecostés. Número uno, el día en que Moisés había dado la ley al pueblo de Dios. Cuando Dios habló en el monte Sinaí y le dio la ley a Moisés y a su vez Moisés al pueblo, justamente el día de Pentecostés se celebraba ese gran día en el pueblo de Israel. Pero también se celebraban que el día de Pentecostés empezaban a emerger de la tierra los primeros frutos de la misma, es decir, la cosecha, o mejor dicho, la siembra que se había hecho 50 días antes. Ahora el día de Pentecostés, 50 días después, había los primeros frutos de esa cosecha. Entonces era un momento de alegría, se recordaba el pasado, la ley de Dios había sido dada, pero se gozaban en el presente porque Dios les estaba dando ya una cosecha, y se gozaban en el futuro porque sabían que esos primeros frutos de la tierra eran evidencia de que vendría una muy buena cosecha en adelante. Yo veo aquí incluso una aplicación espiritual bien hermosa en esta celebración. ¿Saben por qué? Porque justamente 50 días antes del día de Pentecostés había sido sembrada una semilla, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es las primicias de todos nosotros, el primero de todos nosotros. Fue sembrada esa semilla en la cruz del Calvario. Su muerte dio fruto 50 días después, y nacen los primeros frutos de esa semilla que es Cristo Jesús, pero esos frutos somos nosotros, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es hermoso, mis hermanos. Bueno, eso se celebraba el día de Pentecostés, y dice el texto, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes? Y sobre todo, ¿por qué estaban juntos? Bueno, el texto lo comenta claramente un poquito antes. Vayamos a Hechos capítulo número 1, por favor. Leamos del 1 al 5, Hechos 1, del 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, está escribiendo el escritor Lucas, el médico Lucas, ya nos ha dejado otro documento que se llama el Evangelio de Lucas. Hagan de cuenta que los escritos de Lucas podemos denominarlos así, tomo 1 y tomo 2. Evangelio de Lucas es el tomo 1 y el libro de los Hechos es el tomo 2. De hecho, creo que lo mejor sería leer Lucas e inmediatamente Hechos, siempre lea juntos esos dos documentos. Y bueno, aquí en su tomo 2 de Lucas, que es el libro de los Hechos, dice: en el primer tratado, Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, toda vez que resucitó entre los muertos un día domingo, durante 40 días sigue apareciéndoseles a los discípulos, y apareciéndoseles, si lo dije bien, y se les seguía enseñando acerca del reino de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Versículo 4, y estando juntos, aquí viene, porque estaban los discípulos unánimes juntos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, y aquí viene un elemento importantísimo en el tema de hoy, que esperasen, ¿qué cosa está leyendo conmigo? Que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: ustedes ya oyeron de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Regresando a Hechos entonces, capítulo número 2, en el versículo número 1 dice el texto que estos discípulos de Cristo estaban juntos, unánimes. ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? Estaban esperando la promesa del Padre. Estaban esperando la promesa del Padre. Y dice Lucas 24:49, para reafirmar esto que estaban esperando. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de Cristo, yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces hay dos promesas: la promesa de Cristo, que alude a la promesa del Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, discípulos.
quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces hay una conexión entre la promesa del Padre y ser investidos de poder. ¿De dónde? De lo alto. Por eso digo que los cristianos de aquel tiempo y los de ahora, llenos del Espíritu Santo, viven en la tierra, pero de alguna manera también vivimos en el cielo, porque el poder de lo alto se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Y así lo hicieron, Hechos capítulo número 1, versículo 14, Hechos 1, 14 dice: entonces todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué importante, mis hermanos, qué necesario es para nosotros aprender de esta generación de los primeros cristianos. Ellos tenían cualidades hermosas, y aquí hasta este momento yo veo que ellos creían en Jesús, creían en sus promesas, y fueron capaces de meterse en oración y ruego, juntos incluso, para esperar esas promesas. A veces nosotros somos desesperados, a veces se nos olvidan las básicas disciplinas espirituales que nos dan crecimiento en la vida cristiana. Mi tiempo de oración, de búsqueda de Dios, de meditar en su palabra, de identificar sus promesas y esperar en ellas. Pues esto hicieron estos hombres, y estos hombres nos enseñan el día de hoy todavía. Pero regresando a Hechos capítulo número 2, por favor, Hechos capítulo número 2, consideremos los versículos 2 y 3. Hechos 2, 2 y 3. Y de repente, entonces todos estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban unánimes juntos en oración y ruego. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué esperaban, mis amados? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Padre, que también es promesa de Cristo. Y de repente, aquí cambió la historia, mis amados. La historia de la humanidad entera aquí cambió en un de repente de Dios. A veces Dios se toma su tiempo para hacer las cosas y nos lleva por procesos que toman tiempo, pero el Señor también actúa de repente. Y es el caso, dice: de repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo habrá sido ese estruendo, mis hermanos? ¡Pah! ¿Cómo les gusta? ¿Cómo se imaginan? Un viento recio. ¿Cuántos han vivido esa experiencia de tener eso, experimentar un viento recio, un viento huracanado, un ciclón? Pues quizás la mayoría hemos vivido algo así. Pero aquí este viento recio no venía de los lados, no venía de las montañas, no venía del mar. ¿De dónde venía ese viento recio? Del cielo, mis hermanos. Esto es emocionante, es sobrenatural. De repente vino del cielo. Fue una cascada de viento, fue un soplo de Dios, ¿verdad? ¡Fum! Hacia abajo el Señor sopló. Y dice: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era la manera física como estaban acostumbrados los hebreos. El hebreo oraba de rodillas, oraba de pie, pero también oraba sentado. Y dice aquí que se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Consideremos por un momento estos versículos. Es interesantísimo cómo el Señor es perfecto en la agenda que está ejecutando entre los seres humanos, en la humanidad. Pues es Dios, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Pero es bien interesante observar lo siguiente. Ponga mucha atención, por favor. El día de Pentecostés era una celebración, repito, ya dijimos las razones por las cuales se celebraba o que se celebraba en el día de Pentecostés, pero parte del ritual de Pentecostés era leer algunos pasajes de la Biblia. Y un pasaje que se leía en el día de Pentecostés, esto es interesantísimo, fue Ezequiel 1:4. Ezequiel 1:4, el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que había vivido unos 500 y tantos años antes del tiempo de los hechos.
Y dice que leían esto, Ezequiel 1:4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Qué interesante, ¿no le parece? Cada vez que celebraban el día de Pentecostés, entre otras lecturas bíblicas, leían este texto. Quizás no sabían, quizás no lo entendían el significado de este versículo, pero ahora en el libro de los Hechos se está cumpliendo cabalmente el texto profetizado o la palabra profetizada por el profeta Ezequiel más de 500 años antes. Consideremos un momento las manifestaciones de fuego en la Biblia, porque aquí en el libro de los Hechos estamos viendo que lenguas de fuego, ¿verdad?, se posaron sobre su cabeza y un viento recio apareció ahí donde ellos estaban reunidos, en ese lugar que se conoce como el aposento alto. Manifestaciones de fuego en la Biblia, algunas muy importantes son estas. Dice la Escritura que cuando Dios le dio la ley de Moisés a Moisés y al pueblo, se manifestó fuego en el monte. Otra manifestación del fuego de Dios fue cuando Salomón consagra al templo que ha construido durante 7 años y será la casa de Dios. Y dice que el día de la consagración del templo de Salomón cayó fuego del cielo. El fuego, entonces, en estos eventos significa presencia de Dios. Presencia de Dios. Y ahora, mis hermanos, esa presencia de Dios en el día de Pentecostés, mi hermano Ernesto, el día de Pentecostés estaba cayendo no sobre un monte, no sobre un templo, sino sobre personas, sobre seres humanos, sobre hombres y mujeres que habían rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué significaba eso? Que ahora la presencia de Dios estaría en el cuerpo de Cristo, estaría en los creyentes, el fuego del Señor, la presencia de Dios en nosotros para convertirnos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lleno de la presencia de Dios. Por eso digo que el capítulo 2 del libro de los Hechos es un capítulo fundamental en la historia del plan redentor, del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana. Pero ¿por qué también cayó fuego del cielo? Estamos viendo aquí en Hechos 2 que estaba haciendo el cumplimiento de muchas promesas de Dios, de ciertas profecías, y que con la presencia del viento y del fuego estaba Dios diciendo: aquí estoy y voy a llenarlos con mi ser, con mi Espíritu Santo. Pero hay un elemento bien interesante, porque en Mateo capítulo 3, versículo 11, en Mateo 3, capítulo 3, versículo 11, Jesús hizo una promesa. Y habré de corregir, porque aunque es una alusión a Jesús, en realidad estas palabras son de Juan el Bautista. Y recuerden que Juan el Bautista era un profeta, así lo refiere la Escritura, ¿verdad? El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está profetizando lo siguiente, como registra Mateo 3:11: y yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Es el bautizo en agua. Pero dice Juan el Bautista: pero el que viene tras de mí, se refiere a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se está cumpliendo en Hechos 2 esta promesa. El estruendo de este viento recio, evidentemente la manifestación del fuego también, ahí en ese aposento alto donde están los discípulos reunidos, esperando, pero ya recibiendo la promesa del Padre, haría pensar a cualquiera que conociera las Escrituras, obviamente, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Porque desde el inicio de la revelación, desde el mismísimo libro de Génesis, vemos que ahí en el capítulo 1, versículo 2, inmediatamente leemos la aparición del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Y en el capítulo número 2 vemos cómo el Señor hizo tomó barro de la tierra, le dio forma con sus manos y dice la Escritura que sopló en ese ente formado de barro, sopló aliento de vida. Era el Espíritu Santo manifestándose para dar vida al primer ser humano. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo está apareciendo en todos los libros de justamente el Antiguo Testamento. Pero ahora ese Espíritu Santo que se manifestaba en ciertas maneras en el periodo del Antiguo Testamento, ahora iba a llenar todo el ser de los primeros cristianos. Y esa obra, mis hermanos, insisto, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Regresemos a Hechos 2, versículo número 4, en su primera parte. Hechos 2, 4, la primera frase del versículo 4 dice: y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos discípulos de Cristo, como lo fueron estos de los que estamos hoy leyendo, discípulos de Cristo. Estos primeros discípulos de Cristo, a estos primeros discípulos de Cristo se les asignó una tarea, una misión, y ellos tenían que hacerla. ¿Y su modelo quién era? Jesús, obviamente, como lo es para nosotros Jesús. Jesús es nuestro modelo de vida en todo. Pero para que Jesús cumpliera su misión, Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios quiere en esta tierra y hasta la eternidad, también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. El tema de hoy, lo digo por tercera o cuarta ocasión, es la vida sobrenatural en Cristo. No hay manera de vivir esa vida que Dios quiere para nosotros si no somos llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero sembrar en la iglesia hambre para ser llenos del Espíritu Santo, porque la obra de ser llenos del Espíritu Santo es algo que debe ser continuo y permanente en los hijos y en las hijas de Dios. Sucederá una primera vez, como el inicio de algo, pero debe mantenerse y procurarse por siempre. Así como Jesús, lo vuelvo a decir, para cumplir la misión que el Padre le ha asignado, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y como Jesús es nuestro modelo, y no podemos hacer nada fuera de lo que Él nos ha enseñado y modelado, también nosotros, para vivir la vida que Dios quiere, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Veamos cómo operó en Cristo Jesús esto. Vayamos a Lucas 4, por favor. Lucas 4, 1 y 14. Lucas 4, 1 y versículo 14. Lucas 4, versículo número 1. Dice: Jesús, ¿está leyendo conmigo? ¿En casa también? ¿Están viendo ahí la pantalla? Porque mis hermanos de producción, Dios los bendiga, siempre ponen el texto en pantalla. Dice: Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Una vez que Jesús fue bautizado en agua, ya por cuestión de tiempo no veo ese pasaje de Mateo, no lo busque, pero recuerden cuando Jesús baja las aguas a ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿qué descendió sobre él? ¿Qué descendió sobre él? Dice que el Espíritu Santo, incluso pudo verlo en forma de paloma. Pero cuando Jesús ha comenzado su ministerio terrenal para hacer las obras que hizo, para hacer la voluntad de Dios, para vivir en comunión con Dios, para vivir una vida grata a los ojos de Dios, insisto, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Jesús voluntariamente decidió no hacer uso de su capacidad como hijo de Dios, Dios mismo, sino dice la Escritura, ¿verdad? Se despojó durante 33 años. Él tomó la decisión de no tener actividades como Dios mismo, sino como un hombre, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hizo el Señor?
para dejarnos un modelo para nosotros. Nosotros somos carne, pero llenos del Espíritu Santo podemos vivir en el centro de la voluntad y propósitos de Dios. Para vivir lo que yo en esta mañana le estoy diciendo ya por quinta vez, vivir una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Pero el versículo 14, como nos dice, de Lucas 4, lo leemos por favor todos en voz alta, a ver adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, porque una persona llena del Espíritu actúa en el poder del Espíritu. Es una buena noticia, ¿no? Recordarla hoy o saberla para algunos. ¿Por qué no he podido con este tema? ¿Por qué no puedo con aquel asunto? ¿Por qué vivo siempre postrado, caído? Y aunque dice la Biblia que Dios levanta al caído, nomás no me levanto o nadie me levanta. Quizás la respuesta hoy Dios te la está dando, porque vives una vida que no es llena por el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo significa básicamente tres cosas. Es una vida dirigida, capacitada y alegrada por el Espíritu Santo. Esa es una vida llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu Santo, para que usted se lo explique a otro, por favor, tome nota si quiere. Una vida llena del Espíritu Santo significa que es una vida dirigida, capacitada, pero alegrada por el Espíritu de Dios. Y entonces ahora los discípulos de quienes estamos leyendo en el libro de los Hechos han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por quién fue engendrado Jesucristo en el vientre de María? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién fue engendrado Jesucristo en el vientre de María? Por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos está ocurriendo otro engendramiento. ¿Me corrigen si estoy diciendo bien la palabra? No quiero decir otro engendro porque tiene una connotación muy fea. Pero así como Jesús fue engendrado por el Espíritu en María, no podría ser de otra manera. La iglesia tenía que ser engendrada por el Espíritu Santo. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Verdad que no tiene cara de marciano? ¿Verdad que no? De neptuniano, a lo mejor de lunático sí. Bueno, esa que está a tu lado y que tú estás mirando, se ha sido redimido, salvado por el poder de Jesucristo. Ese es un engendrado por el Espíritu Santo. Evito la palabra engendro, porque suena feo, ¿verdad? No vayamos a pensar en Chucky. Le vuelvo a decir, así como Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu de Dios, la iglesia no podía ser de otra manera, tenía que ser engendrada por el Espíritu Santo. Entonces piensa, esto tiene un sinnúmero de aplicaciones preciosas en nuestras vidas. Me imagino a los maridos ahí teniendo una discusión, el esposo con la esposa, por diferentes causas, y ahí subiéndose los humos, ¿verdad? Y siendo tentados a ser violentos, al menos verbalmente. Pero si tenemos conciencia, un momento. En mí habita el Espíritu Santo, y fui engendrado por el Espíritu Santo. Mi naturaleza no solamente ya es humana, yo tengo una naturaleza espiritual. La naturaleza de Dios ya ha sido impartida a mi vida. Así es que en este momento yo me puedo comportar como si fuera del cielo, porque lo soy. Y entonces vendrá la capacidad del Espíritu, y entonces ese carácter agrio, feo, violento será dominado por el Espíritu Santo, y entonces las personas empezarán a expresar el fruto del Espíritu Santo. Y la vida cambia, mis hermanos, y la vida es transformada. El Espíritu Santo, mis hermanos, esto es importante, esto es doctrina acerca del Espíritu. El Espíritu Santo, repito, siempre ha estado manifiesto en toda la Escritura, desde el inicio, ¿verdad? El Génesis, ya lo vimos. Pero cuando Dios quería utilizar un hombre o a un grupo de personas en el tiempo del Antiguo Testamento, dice la Escritura que el Espíritu Santo venía sobre esa persona. Y es una frase común.
Es una frase frecuente en el Antiguo Testamento. Pensemos desde Abraham, de Moisés, Gedeón, Jefté, Sansón, y todos ellos, dice la Escritura, que las obras sobrenaturales que hicieron fue porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Voy a darle un ejemplo. David, 1 de Samuel 16:13. 1 de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así operaba el Espíritu Santo. Venía sobre alguien, Dios obraba a través de ese alguien, Dios se glorificaba a través de esa persona sobre quien había venido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no habitaba en esa persona. Venía sobre. Había una impartición, había una capacitación. Pero por decirlo de alguna manera es como si el Espíritu Santo se retirase, ¿verdad? Y esperase otro momento en la agenda de Dios para volver a venir sobre esa persona y seguir obrando las obras de Dios. Tú y yo, híjole, esto es tremendo. Soy el primero que quisiera entenderlo bien y aplicarlo a mi vida. Soy el primero, le aseguro. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Y no por un ratito, no solo para una obra. Soy lleno del Espíritu Santo para vivir todos los días 24/7 en comunión con mi Dios, agradándole a Él y haciendo sus obras en esta tierra. Eso es la iglesia. La iglesia es una que es llena del Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 14, este pasaje es fundamental. Juan 14, por favor, versículo 16 y 17. Esta era la promesa de Cristo. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad. Es otra manera en cómo la Biblia refiere al Espíritu Santo. Es Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de bondad, Espíritu de esperanza. Hay muchos adjetivos asociados al Espíritu Santo. Aquí se le conoce como el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No es para todos, es para el sellado con la sangre. Es para el sellado por Cristo Jesús, es para el comprado a precio de sangre, es para ti y para mí. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Por eso yo no lo acepto. Quizás usted sí. Yo no lo acepto cuando un cristiano que es cristiano, que evidencia, ¿verdad?, que ha sido redimido por Cristo Jesús, cuando ese cristiano dice: no puedo, a mí me cuesta trabajo aceptar eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se supone que habita en él. No estoy condenando ni criticando a aquellos que sufren, que aquellos están pasando pruebas difíciles, aquellos que incluso pasan momentos de depresión, de situaciones complicadas por muchas razones. Obviamente no estoy cuestionando ni criticando. Debe haber siempre un espíritu de amor, de comprensión entre nosotros como hijos e hijas de Dios. Pero eso es una cosa. El otro tema es que vas a salir de esto, vas a salir de este conflicto, vas a salir de esta crisis, te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, habita en ti. Regresemos a Hechos capítulo 2, ya para concluir el mensaje de esta mañana. Hechos 2. Versículo 4 a partir de la parte B y hasta el versículo 13. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vino el viento recio, vino el fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. En este texto es tan importante una cosa como la otra. Nada en la Biblia aparece porque sí. Acuérdese que cada escritor de la Biblia fue
inspirado por el Espíritu Santo. Tan importante es el fuego, el viento, como las lenguas. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay una controversia, porque hay un gran sector de la iglesia cristiana que dice que esta expresión de hablar en lenguas fue solamente para ese momento. Y otro grueso del cuerpo de Cristo que creemos, me incluyo, que el hablar en otras lenguas es parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es parte, el Espíritu Santo tiene muchas obras, muchas funciones en el creyente, pero una expresión de su obra es hablar en otras lenguas. Y los estudiosos de los idiomas originales dicen que cuando se usa la expresión comenzaron a hablar en otras lenguas, quiere decir esto, que a partir de ese momento la iglesia cristiana y todos los cristianos de todos los tiempos hablan en lenguas. ¿Lo dije bien? ¿Se explicó? Porque se puede pensar y comenzaron a hablar en otras lenguas, solo ellos. No, la redacción en el idioma original griego deja ver lo siguiente, que a partir de ese momento una práctica cotidiana de la iglesia cristiana llena del Espíritu Santo tendría la facultad de hablar en otras lenguas. Pero hoy no vamos a hablar del don de lenguas, ni de la señal del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Eso lo hablaremos la próxima semana. Pero le dejo la inquietud. Qué bendiciones para los que han sido bautizados en o con el Espíritu Santo. Las dos preposiciones son correctas, las dos son bíblicas. Bautizados en el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y la manifestación del don de lenguas es un tema que se tiene que desarrollar con cierto detenimiento en función de dos grupos que generalmente hay en la iglesia. Los que han sido bautizados con el don de lenguas, con el Espíritu Santo y manifestación del don de lenguas, necesitan afinar ese don. Tienen que ser enseñados, tenemos que ser enseñados. ¿Cómo ejercerlo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? ¿En forma individual? ¿En forma grupal? Pero hay otro grupo que no ha tenido, digamos, la oportunidad o la experiencia de que hable en lenguas al haber sido bautizado con el Espíritu Santo, y de repente hay confusión. Y en algunos incluso hay frustración. Y en algunos hay hasta dolor, porque Señor, entonces, ¿qué onda conmigo? Yo sí me rendí a ti, Señor, yo sí hago tu voluntad, yo sí, Señor, soy dirigido por tu Espíritu, pero ¿qué pasa con el don de lenguas? Y yo quiero que tú seas bendecido y edificado y tengas paz en ese tema, y que haya una clara respuesta bíblica sobre ello. Entonces tengo que tomar tiempo para enseñarlo, y hoy no es la ocasión. Entonces vayamos a la conclusión del mensaje, porque dice aquí, sigamos leyendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, fue tan grande, ¿verdad?, el sonido en ese aposento alto que los que estaban ahí por la fiesta de Pentecostés voltearon a ver ese edificio. ¿Qué fue lo que pasó allá? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, 15 o 16 idiomas diferentes. Narra a continuación el texto. Y los discípulos, que eran 120, estaban hablando esos idiomas. Y le aseguro que no fueron a e-learning o a Harmon Hall o ese. No, fue una obra sobrenatural. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, miren, no son estos galileos, estos que hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, otros burlándose decían, pues son las 9 de la mañana, porque esto ocurrió a las 9 de la mañana, y o se la siguieron de anoche o empezaron muy temprano, tan borrachos. Eso fue lo que pensaron. Pero no era eso. Era lo siguiente que explica el apóstol Pedro. Entonces Pedro, acuérdense que Pedro tenía una comisión divina, Jesús se la asignó.
ser el primer pastor de la iglesia cristiana. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, escúchenme. Pedro aquí ya había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Pedrito hace 50 días cómo estaba? Escondido, temeroso, miedoso, había negado a su maestro. Pero ahora ¿cómo era? Era un hombre usado por Dios para predicar la palabra de Dios. Y dice, miren, versículo 16, esto es lo que está pasando ante ustedes. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, que ahora está comprendiendo, el Espíritu le está enseñando la interpretación y aplicación correcta del libro de Joel. Joel, que vivió 700 años antes. Estos no están borrachos, estos que acaban ustedes de ver, el viento recio, las lenguas de fuego y los idiomas diferentes que estamos hablando, es el cumplimiento de la palabra de Dios anunciada por los profetas. Y Joel dice que el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre algunos nada más, sobre los seleccionados, sobre los escogidos. ¿Sobre quiénes puede venir el Espíritu Santo? Sobre toda carne, sobre siervos y siervas, todo género. Y por cierto, nada más hay 2 géneros. Entonces el Espíritu Santo, su llenura es para mí, es para ti. Y esto es hermoso, porque Dios no hace acepción de personas. Y está apuntando el apóstol Pedro a un principio escritural hermosísimo que nos debe llenar de gozo y de esperanza. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La vida sobrenatural en Cristo. Sí, mis hermanos, somos carne todavía. A ver, pellizca al que está a tu lado, un pellizco santo. El pastor lo autoriza. Somos carne, vivimos en esta tierra, aquí estamos. Pero también somos del cielo, mis hermanos. Tenemos al Espíritu de Dios. Y podemos vivir una vida llena del Espíritu de Dios. ¿Qué es una vida llena del Espíritu de Dios? Escuche muy bien, lo repito, es una vida dirigida, capacitada, pero alegrada por el Espíritu Santo. Y hay 3 distintivos claros, evidentes, que, perdón la redundancia, que distinguen a la persona llena del Espíritu Santo. Son 3: amor, poder y santidad. Amor, poder y santidad. Hemos tomado la decisión, creemos que el Señor nos ha dirigido en eso, que durante todo este año, mis hermanos, o al menos la primera parte del mismo, nuestro énfasis como iglesia será conocer más a la persona y la obra del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, al menos no la vida de bendición que la Biblia refiere que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Inclinemos todos nuestros rostros.